Hola, muy buenas tardes o mañanas a todo el mundo por ahí. Bienvenidos a Escuela IT. Estamos comenzando con este vídeo o con esta sesión el curso de React para aplicaciones eh, avanzadas. Y tenemos a César Alberta con nosotros. Muy buenas, César. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hemos estado varios cursos con César, explica muy bien y además es un pozo infinito de conocimiento, vais a ver ¿Qué durante va, el qué va? curso. Y estamos encantados de tenerte con nosotros una vez más. Todo tuyo, César. Genial, pues nada, muchas gracias por la introducción. Yo soy César y nada, primero me presento un poquito, os cuento qué es lo que hago y tal, y ahora entramos en lo que es en materia. Pues nada, hago frontend en Autentia, una consultora, y nada, he hecho cosas con React, pues he hecho cosas con Angular, con Vue, un poco de todo también. Y nada, sí que React tengo mucho cariño, me gusta muchísimo el framework. Y bueno, en este curso veremos cosas desde los hooks nuevos que hay hasta cómo gestionar el estado, pasando luego por temas de arquitectura, ¿vale? Y encima en esa parte de arquitectura que veremos, no solamente lo vamos a poder aplicar a React, sino a cualquier otro framework, incluso la parte de back, con otros lenguajes, otras herramientas, porque los conceptos de arquitectura al final pues no dependen del framework, ¿no? Y bueno, luego dentro de lo que es React también veremos temas de pues, gestión de la configuración, pues, cositas varias que al final de las aplicaciones, productos reales, ¿no? Al final surgen necesidades y pues tienes que incluirlas, ¿no? El tema de pues, autenticación, el tema de internalización, cosas muy típicas, ¿no? Y veremos cómo encaja en el mundo de React y todo intentando hacerlo lo más práctico posible para que tengáis ejemplos, tengáis ejercicios y podáis ver código, ¿no? Que es al final lo que interesa. Pues nada, eso es un poco de mí. Acerca de mis redes sociales, aquí tenéis para seguirme en Twitter, tenéis para seguirme en GitHub o mandarme, mandarme correos por si queréis, tenéis alguna duda. Y bueno, en esta clase vamos a ver los hooks, ¿vale? Vamos a ver qué es esta nueva alternativa a las clases que hay de React, sus maravillas y también veremos una cosa muy interesante para el estado que se llama el API de contexto, ¿vale? De React nativo, ¿vale? No hay que instalarse nada separado. Aquí tenéis el enlace, ¿vale? Al código que vamos a ir usando. Lo iré actualizando, ¿vale? A lo largo del curso, o sea que no os preocupéis si faltan cositas. Y bueno, creo que ya, sin más dilación, empezamos por lo que son los hooks. Bueno, quien no lo sepa, los hooks se introdujeron en la versión 16.8, ¿vale? React, toda su historia, pues lleva gestionando el tema de los componentes, primero con objetos, luego pasaron a clases, ¿vale? Entonces, las clases en JavaScript son algo nativo, ¿vale? Y te proveen, pues, típica clase, ¿no? De los lenguajes. Al final tienes un constructor en el cual se construye la clase, tienes métodos, tienes propiedades y acceso al dis. ¿Qué pasa? Que en JavaScript normalmente es un poco raro trabajar con clases, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho, pero depende del contexto en el que estemos. En React, por ejemplo, en cuanto a componentes, cuadraba mucho más las funciones. Pero ¿qué pasa? Que las funciones anteriormente a la versión 16.8 no podían tener estado. ¿Bien? Entonces podíamos tener funciones componente, ¿bien? Pero no podían tener estado. Entonces la gente pues decía, joder, me gusta el tema de funciones y tal, cuadra más con el paradigma de React. Entonces el equipo de React se puso a trabajar y al final introdujo los hooks, que nos permiten, además de tener estado en estos componentes que son van a ser funciones, nos van a permitir hacer las veces de ciclo de vida, ¿vale? Porque los componentes que son clases de React tienen un ciclo de vida muy específico, en el cual hay un proceso de montaje, es decir, yo tengo mi componente, está en memoria, pero en algún momento se cargará en el DOM, ¿vale? El DOM es pues eso que carga la web, ¿no? Con lo que interactuamos los usuarios. Entonces, eso es el mount, ¿no? Component mount. Y luego tiene otro ciclo de vida, por ejemplo, cuando el DOM se actualiza, tiene otro ciclo de vida cuando, por ejemplo, el componente se destruye, ¿no? Porque a lo mejor he navegado a otra vista donde ese componente ya no está. Entonces, ¿para qué lo voy a tener en memoria por ahí? Lo destruyo, ¿no? Entonces, aunque los ciclos de vida estaban bien, el problema es que tú tenías como desarrollador que interiorizar y conocer esos ciclos de vida.
Y tú pensarías, jope, ¿por qué me tengo que saber yo el ciclo de vida de React cuando yo lo que realmente quiero es hacer una funcionalidad cuando comience el componente y cuando tenga que desuscribirme o cuando se tenga que destruir quiero hacer otra funcionalidad? Pero, ¿por qué me haces a mí React saber el ciclo de vida, ¿no? Y es otra cosa que normalmente otros frameworks también pecan, por ejemplo, Vue o Angular. Y bueno, entonces, los hooks, aparte de que vamos a poder hacerlo con funciones, los componentes, también mejoran una parte interesante y es que ya no me hacen tener que saber ese ciclo de vida, ¿vale? Entonces, genial, porque un detalle menos de implementación que tengo que saber. Y es más, también tienen otra cosa que mejora mucho y es que anteriormente yo en un ciclo de vida, por ejemplo, cuando se montaba el componente, ahí introducía un montón de lógica, ¿vale? Porque quería hacer diversas cosas, por ejemplo, llamar a un API, llamar a un servicio, hacer cálculos, lo que sea. ¿Qué pasa? Que únicamente puedo declarar un método en esa clase que se asocia con ese ciclo de vida de montaje, por ejemplo. El problema es que voy a agrupar mucha funcionalidad diversa en ese ciclo, en ese método, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese método voy a tener un montón de código que no tiene relación alguna, ¿vale? Entonces, no estoy separando por responsabilidad, ¿vale? Estoy rompiendo la S de Solid, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso es algo que también solventa los hooks. Bien, entonces los hooks, muy interesante por estas tres razones. Y además también el equipo de React lo ha hecho de tal forma que no haga falta migrar los componentes a funciones o tal, o sea, sino que el cambio es retrocompatible. Nosotros podemos seguir trabajando con clases y podemos tener componentes nuevos con funciones, con hooks y no pasa nada. Es retrocompatible y no tiene ningún plan a futuro de quitar las clases, ¿vale? Entonces, digamos que podemos tener una base de código donde hemos empezado a trabajar con clases y los nuevos componentes hacerlos funciones o ir poquito a poco. ¿Bien? Y bueno, aquí os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo donde anunciaron los hooks y la documentación. Todo el tema de slides y documentar está muy bien, ¿no? Para presentaros un poco las ideas, pero al final estas cosas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es siempre buena idea referir a la documentación oficial, que por cierto la tengo aquí abierta, ¿no? De React. Y la parte del Get Started, aquí tenéis un poco de toda la información de React. Y si os veis a los conceptos principales, aquí os explica el tema de las clases, ¿vale? O sea, toda la documentación está orientada a las clases. Me gustaría que en un futuro hubiese como dos documentaciones separadas, ¿no? Para las clases y los hooks. Pero bueno, la parte a lo que a los hooks se refiere está en esta sección de hooks. Entonces, todo esto os recomiendo que os lo leáis al dedillo, ¿vale? Porque explican muchas cosas que está bien saber que son, pues bueno, más a bajo nivel de, ostras, cómo funcionan los hooks ya por debajo, ¿no? De cómo consigue mantener el estado en distintas ejecuciones de la función del componente. O sea, cosas así que dices, ostras, está bien saberlas porque te ayuda a entender más qué es lo que hacen por debajo, ¿vale? Y, bueno, tenéis la parte de introducción a hooks, qué es lo que hacen los hooks. Y en este caso, pues tenemos tres hooks principales. Bien, hay más, digamos, hay más hooks que te provee el equipo de React, pero digamos que estos tres son los que más se usan. El primero de todos, este es el que os vais a hartar de usar, es el useState, ¿vale? El useState me va a permitir, adivinad, hacer uso de estado. Ahora vemos un poco cómo es la firma y tal, pero de momento quedaos con los conceptos, ¿no? UseState, pues el estado. UseEffect, ¿bien? Este lo que hace es engloba código que va a realizar efectos secundarios, ¿vale? Por eso se llama UseEffect. Efectos secundarios. ¿Qué es un efecto secundario? Pues bueno, un efecto secundario podría, por ejemplo, ser una llamada a un API, ¿vale? Entonces, este UseEffect lo que va a recibir es una función donde ahí que vamos a hacer pues nuestras cosas, ¿no? Y este es el que más o menos sustituye al ciclo de vida, porque el useEffect se va a poder ejecutar según cuando le digamos. Va a poder ejecutarse, por ejemplo, cuando se monte el componente, pero sin tener que decírselo a nosotros. Él ya es suficientemente listo como para saber, ostras, tengo que hacer algo luego cuando se monte. Nos va a permitir también ejecutar código para que cuando se desmonte el componente haga esa limpieza de suscribirnos a, por ejemplo, un observable o cosas así. Entonces,
Esto está muy bien porque el useEffect no te hace pensar en el ciclo de vida, ¿vale? Ahora veremos más adelante lo que es la firma de la función y veremos cómo funciona y veremos ejemplos. Y el useContext es otro hook que nos va a permitir hacer uso del API de context, que es un API nativo de React, que veremos también más adelante, y que en este caso antes se podía usar con las clases y ahora también te provee el equipo de React un hook para facilitar bastante el uso. ¿Bien? De hecho, muchos APIs de, pues, por ejemplo, el router, temas de formularios y cosas así, de framework, o sea, de librerías externas al equipo de React, también están modificando el API para que también haga uso de hooks. O sea, todo el mundo ahora tira por hooks, pero por las razones que os explicaba antes, ¿no? Esas tres grandes razones. De que al final no tengo que saber el ciclo de vida, no tengo que lidiar con clases en JavaScript, que en cuestión de componentes había ciertas cosas que eran un poco rarunas. No sé si hay mucha gente que ha visto lo del bind, del this, cosas así un poco raras. Y luego también porque permite separar lo que son los conceptos, las responsabilidades. ¿Por qué? Y esto se entenderá, por ejemplo, en la siguiente slide. ¿Vale? A la izquierda tenemos un componente clase y a la derecha tenemos un componente función. ¿Vale? Entonces, en la izquierda vemos que es además mucho más código que en el de la derecha. Y lo que está subrayado es la responsabilidad. ¿Vale? Las responsabilidades que tenemos están como muy separadas. Aquí tenemos una cosa del contexto, ¿no? Que usamos aquí con un render proc, que es una cosa así un poco rara. Aquí tenemos el estado que está mezclado con este otro estado. Aquí tenemos el component didMount, que aquí, claro, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que registrar el evento resize y hacer movidas con el título, ¿no? Y aquí tenemos el date update, que es un ciclo de vida que también hay que usar de vez en cuando lidiamos con clases, porque React hay veces que no sabe cómo actualizar en cuestión de si los props cambian, etcétera, etcétera. Entonces, también, por ejemplo, este API ya huele un poco raro, ¿no? Porque encima aquí tenemos código duplicado. Pero sobre todo eso, que está como deslocalizado, ¿no? Cada cosa está como separada. Y sin embargo, aquí a la derecha vemos que la funcionalidad está agrupada. Entonces, al final, cuando tratamos con código, nosotros pues, organizamos las cosas para que sea más fácil leerlas, ¿no? Porque al final tendemos a leer más código del cual escribimos. Entonces, hay que optimizar siempre para la lectura antes que la escritura. Y aquí, eso está muy utilizado para la lectura porque tenemos la funcionalidad separada y muy acotada. Y encima con los hooks, además, tenemos menos código. Con lo cual, genial. Entonces, esto es una de las grandes ventajas de los hooks. Menos código, la funcionalidad está agrupada por sus contextos. César. Sí. Quizás lo has mencionado, pero te preguntan, pero en sí, ¿qué es un hook? Vale. Ahora vamos un poco más a lo que es el código. Quería ver primero un poco lo que son los conceptos, luego para ver un poco, pues mira, un hook es tal. ¿Vale? Vale, estupendo. Entonces, el hook. Vamos a ver un ejemplo. Aquí veréis mi IDE favorito, que es Weston. Di un curso en escuela de TypeScript y usé Weston mucho. Además, vimos un montón de refactors. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Y de todas formas, cada vez que haga un refactor o haga algo aquí en el IDE, veréis aquí los trazos de teclado que uso y demás. Yo creo que os puedo convencer de ir al Weston después de este curso también. O sea que bueno. Pues bueno, un hook no deja de ser una llamada, una función. ¿Vale? Entonces, los hooks vienen de React, o sea que se importan de esta forma. En este caso vamos a hacer uso del hook que más vamos a usar, que es el useState. Entonces, este hook yo le llamo, ¿bien? Dentro de mi componente que es una función. La nomenclatura es como se suele preferir cuando usamos TypeScript. Ahora luego veremos el tema de tipado. De momento vamos a centrarnos en lo que es esta línea, ¿vale? En línea 4. Entonces, en el hook, cuando lo llamo, en el caso del useState, le paso un estado inicial. En este caso, por ejemplo, le paso un estado inicial que es un string. Podría ser, por ejemplo, un estado inicial de un valor numérico, podría ser un array, es un objeto. En este caso, hemos puesto un string.
Y el hook, ¿qué es lo que me devuelve? Me devuelve un array. En este caso, es un array específico, se llamaría tupla. Una tupla es un array con un número determinado de posiciones. En el caso de cuando invocamos el useState, es una tupla con dos valores. El primer valor del array o de la tupla es el valor del estado. Entonces, yo si quisiese usar el valor, podría hacerlo de esta forma. Array, posición 0. Y si quisiese usar el segundo valor, ¿no? Array, posición 1, ¿no? Porque los arrays empiezan en 0. Entonces, ¿qué es el siguiente valor? Si el primer valor es el estado en sí, el siguiente valor es la función que actualiza el estado. En este caso, se suele llamar con set. Y una cosa muy importante cuando usamos el useState es que si yo tengo el valor, tengo el estado aquí, y yo lo quiero modificar, yo no puedo coger y decir, oye, valor es igual a Pepito, no hago ahora. No puedo. De hecho, cuando estamos en TypeScript, que es una maravilla, como siempre, ya te dice, oye, majo, no puedes porque este es read-only, no se puede modificar. ¿Vale? Entonces, React lo que me da es un array, hemos dicho una tupla con dos valores. El primer valor es el estado y el siguiente valor es la función que actualiza el estado. Entonces, esto es un poco feo, ¿no? Porque dices, joder, tengo que hacerlo de esta forma, posición 0, posición 1, qué rollo, ¿no? Bueno, no, porque aquí el equipo de React ha usado los estándares, ¿no? Y ha visto que en JavaScript podemos estructurar. Entonces, la estructuración normalmente se suele hacer sobre objetos, que seguramente la hayáis visto, que es cuando yo tengo un objeto, vamos a tener un objeto aquí con foo, que tengo var y tengo aquí hola. Entonces, yo puedo coger y decir, pues mira, yo de foo quiero destructurar y coger la propiedad var. ¿Vale? Entonces, aquí tengo var que vale hola. Esto es de estructuración, ¿no? También lo habréis visto sobre funciones. Yo tengo una función bath, que es un objeto. Hay veces que si ese objeto pues, tiene una propiedad, lo que sea, yo aquí lo puedo estructurar ya, ¿vale? Entonces, aquí puedo tener esa propiedad de ese objeto. Entonces, lo que normalmente mucha gente desconoce es que sobre los arrays también podemos estructurar. Entonces, yo si tengo un array con 1 y con 2, vamos a poner hola mundo, y quiero coger el hola y el mundo separado, ¿no? En dos variables, podría hacer lo siguiente. Puedo poner first, puedo poner second y decirle entonces, first sería hola y second sería mundo. Entonces, el useState se basa en eso, en que es una tupla, con lo cual es un array con dos valores. Entonces, yo puedo coger y a ver si esto funciona. ¡Ole! ¿Vale? El Weston es lo que mola, que tiene unos refactors que molan muchísimo. Por ejemplo, aquí al enter y le digo, oye, propaga la estructuración a la declaración. Y le dice, y te lo hace ya todo. De hecho, creo que también puede hacer lo inverso. Sí, bueno, más o menos. Tiene refactors muy, muy chulos. Ah, bueno, aquí este, ¿no? Ha hecho pues la estructuración con el 1 y el 0, ¿no? Pero nos gusta esto, ¿vale? Que así queda muy legible y permite su uso fácilmente. Entonces, ¿por qué el equipo de React ha optado por una API de esta forma? Porque yo puedo tener varios useState. Entonces, como es un array, como al estructurar yo puedo poner el nombre que quiera, pues de esta forma no hay colisión de nombres. Entonces, yo aquí puedo tener otro estado. Y aquí podría tener otro estado, ¿no? Entonces, esto es interesante sobre los hooks, que los podemos llamar tantas veces que queramos. Hay ciertas reglas a la hora de llamarlos, que ahora veremos, pero esta es una de las grandes ventajas, que yo lo puedo declarar, de hecho, en sitios distintos, ¿no? Normalmente yo propondría que en el caso del useState que estuvieran agrupados para saber un poco, y sobre todo al inicio de la función, porque así ves a golpe de vista con qué estado estás lidiando.
Pero, por ejemplo, el useEffect sí que tiene sentido a lo mejor separarlo. De hecho, esto es lo que nos va a permitir... a ver... Esto. Vamos a quitar esto. Esto es lo que nos permite al final es tener esa agrupación por responsabilidades. Porque el useEffect, al igual que el useState, se puede invocar varias veces. Entonces, tú tendrás un useEffect donde hagas cierta lógica y ahí tendrás otro useEffect donde hagas otra lógica, ¿no? Y esa lógica está agrupada. Entonces, esa es al final la gran idea de los hooks. Y de hecho, ha parecido tan buena idea que el equipo de Vue, en la nueva versión de Vue, la 3.0, ha incluido una forma de hooks. Y de hecho, en otros frameworks creo que también se empiezan a basar también en hooks, cosa que es también interesante. El equipo de React es lo bueno que cuenta con mucha innovación. Y además, el que hayan hecho este nuevo desarrollo de forma retrocompatible, dando soporte a los hooks y a las cosas a la vez, es una maravilla. Y de hecho, a futuro, el tema de los hooks no solamente va a suponer menos código, sino que además va a contar con más optimizaciones a la hora de minificar el código y hacer cosas un poco más avanzadas. Bien, pues este es un hook, el useState, recibe un estado inicial, y tenemos el valor, que es el estado, y el setValue, que es la función que actualiza dicho estado. Como usamos TypeScript, como no, aquí le hemos pasado un estado inicial que es un string, con lo cual ya infiere que el valor debe ser un string. Y el setValor lo que recibe es una función que es de tipo, o sea, que recibe un parámetro que es de tipo string. Es decir, yo aquí ya no puedo pasarle aquí un 1, ¿no? Porque este estado es un string. Entonces, estando con TypeScript, hay veces que a lo mejor me gustaría esto, decir, vale, es que este estado en concreto pues pueden ser varios tipos. Entonces, el equipo de React, con esto en mente también, le ha dado soporte, gran soporte para que funcione muy bien con TypeScript. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decirle a ese estado que va a ser un tipo en concreto o va a ser pues un tipo unión, lo puedo marcar de esta forma, ¿vale? A mí mi IDE me lo pone así, pero parece un rombo, pero no es el menor que y el mayor que. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aquí determinar que, oye, es que este valor, este estado, puede ser un string o un número. Entonces, aquí, de esta forma, le puedo decir que, oye, es que esto va a ser un string o un number. Normalmente hay que tener cuidado con estas cosas. No tiene por qué ser malo a priori, pero sí que es verdad que si nuestro programa lidiamos con muchos tipos distintos, complica mucho las cosas. Entonces, al final es mejor tratar con un único tipo y listo. Pero bueno, si necesitamos especificarle qué tipo queremos, se puede hacer de esta forma. Esto, por ejemplo, ocurrirá sí o sí cuando tratemos con arrays o con objetos, que tendremos que especificarle el tipo. En el caso de que, por ejemplo, sea un string, ya React, o en este caso TypeScript, si ya le pones el estado inicial, que es un string, pues no hace falta que le pongas esto. Ya infiere que es un string. Da igual que si es un número, por ejemplo. Si yo pongo 0 aquí, esto ya infiere que es un número. Si le paso pues un true, pues esto ya infiere que es un booleano. Claro, si le digo que esto es un array, pues ¿un array de qué? No tengo ni idea, claro. ¿De qué es esto? ¿Un array de strings, de números, de booleanos? No sabemos, ¿no? Entonces, es cuando tratamos con objetos o con arrays, cuando usamos TypeScript debemos especificar que, oye, es que esto es un array de strings. Entonces, aquí ya sí. Entonces, yo aquí ya le podré pasar pues, el array de lo que sea, ¿no? Es igual que con objetos. Si yo tengo un objeto, entonces ese objeto debería tener pues, una firma, ¿no? Entonces debería estar a lo mejor asociado a una interfaz, una persona que tiene un nombre. Entonces yo le puedo decir que esto es de tipo persona, ¿no? Entonces aquí ya me lo autocompleta y me dice que esta persona tiene un nombre, ¿no? Entonces aquí a la hora de setar el valor, pues ya tengo el autocompletado y todo, ¿no? Entonces, cuando tratamos con arrays y con objetos, le tendremos que pasar el tipo. Se puede hacer de esta forma, es decir, con una interfaz o un tipo, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer
que esto fuese un tipo. Yo normalmente prefiero lidiar con interfaces, ¿no? Entonces, al final los tipos los uso cuando, por ejemplo, uso cosas bastante avanzadas, ¿no? Por ejemplo, que esto igual lo vimos en el curso de TypeScript, pero os lo comento porque sí que esto lo vamos a ver también en la parte de arquitectura, que al final, normalmente con TypeScript, lo que mucha gente no le gusta es que no sabe al final modelar casos complejos. Y TypeScript cuenta con herramientas muy buenas para modelar tipos complejos. Entonces, hay veces que esto, por ejemplo, hace falta, ¿no? Que yo quiero... entonces, este, por ejemplo, tipo es una persona, pero solamente cojo el nombre. Entonces, yo, por ejemplo, para esto sí que uso los tipos. Cuando hago uso del omit, el pick, que son cosas muy guays que os recomiendo que echéis un vistazo en el curso de TypeScript, donde esto lo explicamos. Y para esto sí que uso los tipos. Pero en cualquier otro caso, uso interfaces. ¿Vale? Vale, pues aquí le pasaríamos esta interfaz y de hecho lo guay es que hemos puesto aquí una nueva propiedad, con lo cual aquí ya me está diciendo, oye, te has equivocado porque aquí has definido la persona que tiene un apellido, pero aquí no se la estás pasando. Entonces aquí se lo tendríamos que pasar, ¿no? Y en todos los casos también, en todos los usos. Entonces, esa es la... A mí de React me encanta el soporte que tiene con TypeScript, es maravilloso. De los tres grandes frameworks, Angular, Vue y React, el que mejor soporte tiene para TypeScript para mí es React. Mucha gente piensa que Angular, pero React lo ha hecho muy bien. Además, en la parte del JSX, esto sigue igual, aunque usemos funciones, ¿vale? Porque incluso esto antes se podía hacer. Es decir, yo en React, antes de la versión 16.8, puedo tener componentes que son funciones. Ahora, lo que no puedo tener es estado. En la nueva versión, a partir de la 16.8, los componentes que eran funciones, además ahora ya pueden tener estado. Entonces, lo que os decía, es igual que lo que se podía hacer antes, salvo que ahora tenemos estado. Y la parte de JSX, por tanto, no ha cambiado, es lo mismo. Los hooks es simplemente estas llamadas que son funciones. Los hooks son funciones, ¿vale? Eso es lo que son. Al final es un API muy sencillito, pero es muy potente. Entonces, lo que os decía de la parte de JSX, que sigue siendo igual, es que el soporte con TypeScript es maravilloso. Aquí, si yo me equivoco, pues ya se queja. Anda que no pasa esto, ¿no? Que te equivocas. Ah, es que un clic en React es con mayúscula, joder. O el autocompletado, ¿no? Control espacio. Pues aquí me dice todo lo que hay. De hecho, me pasa mucho cuando uso TypeScript, que es casi siempre. Ya al final como que voy mucho menos a la documentación oficial porque mi IDE es mi documentación. Yo aquí ya sé lo que tiene. De hecho, si quiero leer acerca más, pues Command B, ¿no? Que es este atajo. Y ya pues me pone aquí pues en qué se basa, las propiedades, etcétera, etcétera. Entonces, TypeScript con los hooks va genial, va de maravilla, se integra súper bien. Y bueno, lo que sí que han mejorado además es que con los componentes que son funciones, ahora también introducen un tipo, que es el que habéis visto aquí, ¿vale? Que es el FC. Este también se puede importar como function component, creo recordar, ¿vale? Que al final es lo mismo. Yo pongo FC porque es más cortito. Entonces, el FC lo haríamos de esta forma. Declararé una constante y le añado el tipo FC. Y esto lo asignamos, como es una constante, le asigno una raw function y aquí este es el componente de React. Si tuviese una función como tal, normal, no podría hacer esto. ¿De dónde declaro el tipo, no? Aquí no podría declarar el tipo FC. Porque ¿qué es lo que me hace este tipo FC? Pues ya me marca como que el componente es incluye JSX y demás. Y es que además, si recibo props, mejora mucho su uso. De hecho, aunque no reciba props, aquí, por ejemplo, si cojo y estructuro, ya automáticamente me da children, porque todos los componentes de React optan a tener children. Entonces, esto ya te lo da cuando tipamos las cosas con FC. Y es más, si yo tengo, por ejemplo, unas props, ¿no?
sigue igual, ¿vale? Los componentes anteriormente a la 16.8, los componentes, aunque no tuviesen estado, los componentes funciones que no tenían estado podían tener props aún así. Pero bueno, lo repasamos, ¿no? Ya para que veáis. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo props, le puedo marcar aquí que este recibe props, lo cual aquí control espacio y que tengo ahora name. Pues mejora mucho el uso, ¿vale? Tampoco es demasiado, ¿no? Pero está guay. Y al tipo pues sabe que es un string. Estupendo. ¿Qué te iba a decir? Tengo varias preguntas sobre esta parte. Te paso ahora unas dudas. Ya os advierto que en esta primera clase en abierto ocurrirá que tenemos muchas dudas y que probablemente no podamos llegar a todas. Luego en las siguientes clases del curso, que ya tenemos un grupo reducido de estudiantes, pues podremos verlas todas. Pero bueno, cualquier cosa que no podamos ver, pues en los próximos días también están disponibles para poder tratarlas. Lo digo por si alguien no llegó a vuestra pregunta a todo el mundo. Antes tengo yo una pregunta mía, lo siento, porque esta es mía. Estamos viendo que estás utilizando TypeScript y durante todo el curso, además, vamos a utilizar TypeScript de manera intensiva, ¿no? O sea, el curso se trata de esto, aprender React de la manera mejor, y la mejor manera de trabajar es con TypeScript. Y lo que no hemos comentado es cómo, o por lo menos yo desconozco, es cómo poder en un proyecto de React pues enganchar el TypeScript. ¿Esto lo vamos a ver en algún momento del curso o lo tienes que contar? En la gestión de la configuración veremos cómo configuro yo los proyectos, pero vamos, la parte porque vamos a usar Create React App, que es al final la solución estándar para crear aplicaciones de React, que además lo da el equipo de Facebook. Y es tan fácil como hacer npx Create React App, ¿vale? Aquí ponemos el nombre de la aplicación, mi app, lo que sea, _ template, TypeScript. Ya está. Ya está, perfecto. Y Create React App genera el proyecto y le pone ya la configuración para que dé soporte a TypeScript. Entonces está todo integradísimo. Muchas gracias. Luego teníamos algunas dudas sobre el tema de las clases. ¿En qué momentos, yo creo que esta pregunta lo resume bien, si existe algún caso interesante donde deberíamos utilizar clases? Sí, únicamente un único caso, que son con los error boundaries, que es el único API que todavía no hay hooks. Los error boundaries, para quien no lo conozca, es un API de React que me permite capturar errores en el árbol de componentes. Entonces, cuando hay un error en cualquier nivel del árbol de componentes, si tenemos una clase que implemente un método, que no me acuerdo cuál era, el componentItCatch, sí. Entonces, aquí yo podré hacer una gestión de ese error. Hoy por hoy, este es el único caso que creo que no está contemplado con hooks, pero que llegará, o sea, seguro. De hecho, si no vamos al GitHub, seguro que ya hay un issue que demanda que este ya esté con un hook. El resto de casos de uso considero que no haría falta clases. A lo mejor un caso de uso súper avanzadísimo que haga uso de un API de ciclo de vida súper tal, pero cosas muy esotéricas. No, yo creo que a día de hoy, salvo este caso, que en este caso, ojo, es un único componente, no haría falta más. Es el único caso que creo que sí que haría falta las clases. Amplía un poquito la fuente esa del navegador porque nos queda un poco corta. Gracias. Sí, entonces básicamente esa clase de error boundary sería de esta forma, con este método y este método también. Entonces es aquí donde capturas ese error y mostrarías pues una pantalla de hay un error o lo que sea. Pero estos son para errores, digamos, como que React no sabrías tú cómo recuperarte. Es decir, que de repente tengas un render infinito en producción, ¿no? Y claro, ahí se peta la página. Entonces, ¿qué muestras al usuario? ¿La página que no responde? Pues no, aquí capturarías ese posible error y entonces, oye, que esto está mal, recarga la página. Pero luego para errores de tipo, por ejemplo, que llamo una llamada a un servicio o un API y el API me devuelve un error, no uso esto, sino uso un try catch o cualquier otra solución para gestionar errores. Estos son para errores de la interfaz a nivel global de React. O sea, su caso de uso es muy concreto. Está bien tener uno de estos,
por si ocurre un caso muy raro de error en lo que es la parte de la interfaz. De acuerdo. Pero el resto de cosas con hooks ya está todo. Te preguntan si sería bueno estudiar los ciclos de vida que se han ido nombrando con clases o no merece la pena ya. Pues, a ver, yo creo que está bien al final conocer cómo se hacían las cosas con las clases porque, por ejemplo, la documentación de los hooks te explican las cosas en base a lo que se hacía antes. Entonces, aunque sepáis que la parte de las clases ya se va a tender a usar menos y menos, siempre está bien conocerla. Entonces, yo quizás si comenzáis con React, os invitaría a que os leáis la documentación pasito a pasito y que luego la parte de los hooks, pues ya le deis caña. Al final lo guay es que los conceptos son los mismos. Entonces, no es que digas, joder, que tengo que aprender un API para luego olvidarme y usar este otro API. No, el tema de composición también se usa, el tema de lifting state up también se usa, la gestión de eventos. Lo único que cambia así drásticamente es el tema del ciclo de vida, que es que ya no hay. Entonces, pero bueno, está bien saber que el USF, cuando se llama con un array vacío, que ahora veremos, pues es que es el ciclo de vida del component mount. Claro, y el component mount, ¿qué es eso? Pues aquí en la parte del ciclo de vida de React te explica específicamente qué es. Entonces, la documentación de React es muy buena, a mí me gusta mucho, entonces me lo leería pues en orden. De acuerdo, simplemente comentar que para React básico pues tenemos otros cursos en SQLite y bueno, en los cuales podéis aprender toda la parte de React que se hacía básicamente con clases y bueno, también habíamos visto hooks en un curso básico anterior, pero bueno, en este ya pues toca básicamente todo lo vamos a hacer con hooks, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, en este curso se asume un conocimiento de React, ¿vale? Y también TypeScript. De acuerdo. Entonces, ahí a lo mejor echar un vistazo a los cursos de SQLite para suplementar pues estas clases, ¿no? Mira, vale. Y antes de continuar, sí, una pregunta muy rápida. ¿El testing que vamos a hacer a lo largo de todo el curso, con qué librería lo vamos a hacer? Lo estás preguntando ahora. Por supuestísimo con Testing Library, que es la solución oficial de React. Y a mí Testing Library me encanta, es esta biblioteca. Está genial porque además es un mismo API para muchos frameworks. Y además favorece el tema de la accesibilidad y de que testeemos las cosas como si fuésemos usuarios. Es un API que viene definido y que tiene muchas implementaciones. Entonces, con este API pues podemos acceder a lo que es el componente, coger pues, elementos por su área, por su etiqueta, por su label y hacer comprobaciones. Antiguamente, y esto por ejemplo pasaba más en Vue y en Angular, que creamos test sobre lo que es, por ejemplo, la clase. Entonces, nosotros llamamos al método Pepito, ¿no?, de la clase. Y eso no es correcto, porque al final nuestro test, bueno, yo tengo ese método, pero ¿quién dice que se está llamando cuando hago clic en el botón? A mí lo que me interesa es que el método se llame cuando haga clic en el botón, no que ese método haga lo que tenga que hacer por separado, sino que está integrado con el framework. Entonces, Testing Library favorece que testemos las cosas como si fuésemos un usuario, porque no te deja acceder a esos APIs internos, ¿no?, de tu clase, de tu componente. Entonces, está muy bien y además, si lo aprendéis, os va a valer para Vue, para Angular, para Cypress, para React. Y bueno, de Testing Library además es la solución por defecto que te viene en Create React App, ¿vale? Ya no es Enzyme, es Testing Library. A mí me gusta mucho, la verdad es que está muy bien pensado. De acuerdo. Te voy a dejar continuar porque siguen apareciendo preguntas, pero mejor avanzamos. Sí. No llegamos al contenido del día. Perfecto. Entonces, he comentado que los hooks tienen ciertas reglas. Entonces, son reglas muy sencillitas. De hecho, Create React App, cuando te crea el proyecto, también te añade un linteador, Slint, con unas reglas para verificar que tus hooks pues están bien hechos, ¿vale? Y es que no se pueden ejecutar dentro de condicionales o bucles. Si yo tengo un if, dentro del if, del componente React, no puedo poner un hook. Y tampoco puedo invocar los hooks desde funciones normales o desde clases que no sean funciones de React. Exceptuando, y esta es otra de las grandes ventajas de los hooks, desde hooks customizados, ¿no? Porque yo puedo hacer mis propios hooks. Y eso también es una de las grandísimas ventajas de los hooks.
¿Por qué? Porque antes, si yo quería tener estado fuera de lo que es un componente, para reutilizar ese estado en múltiples sitios, antiguamente en React se usaban dos APIs que eran muy complejos, muy difíciles de entender y quedaban muy verbosos. El primero de ellos fue los Higher Order Functions o Higher Order Components, que era un componente que era una factoría, que era otro componente, una locura. Y la otra opción que mejoró un poquito eso eran las render props, que es un componente que en una prop recibe una función, entonces de alguna forma se conecta con el estado, bueno, movidas muy locas. Entonces, con los hooks yo puedo tener ese useState o ese useEffect o cualquier hook en una función que me he creado yo, hacer cierta lógica y reutilizar ese hook en muchos componentes. Entonces facilita mucho la reutilización. Pero eso es solamente, en esos hooks personalizados yo puedo llamar a otros hooks, pero yo no puedo tener una función en un servicio, en dominio, en una clase que no tenga nada que ver con React y ahí de repente usar un hook. Ahí no puedo. Entonces los hooks los puedo usar dentro de las funciones de componente o dentro de mis propios hooks. Y eso, que no dentro de un condicional o bucle no se puede usar. Esto, si queréis saber ya más por qué se hace, en la documentación os lo explica. Y esto es al final porque, claro, si os dais cuenta, decís, yo cuando vi el API dije, joder, esto es magia. ¿Cómo persiste ese estado entre...? Porque, claro, esto es una función. React esto lo llama, ¿no? O sea, en algún momento React hace esto, ¿no? En algún momento tiene que hacerlo. O sea, nosotros usamos este API, ¿no? Que está guay, pero esto no os engañéis, por debajo hace una llamada a esto, que es una función. Entonces dices, ¿cómo leñes persiste el estado o mantiene el estado entre llamada y llamada? Pues esto lo hace gracias a que, como no se puede ejecutar dentro de condicionales o bucles, se asume que este hook se llama siempre de la misma manera, en la misma línea, con lo cual sabe que este estado lo puede derivar del anterior o actualizar o lo que sea. Entonces, es muy interesante. O sea, ya más por debajo de cómo funciona es muy interesante. La verdad es que ha sido una muy buena innovación. Pero claro, todo esto lo ves y dices, pues sí, qué guay. Pero luego dices, lo piensas y dices, ostras, ¿cómo está esto? Es magia oscura, ¿no? Vale, pues... Perdona que te haga una pregunta ahora que viene el caso. Sí. Te habían hecho antes, dice, ¿por qué no puedo usar un hook dentro de una condicional? Claro, justo por eso, porque si es una condicional, este hook, ¿qué pasa? No se llama siempre de la misma manera. Entonces, React no puede como traquear o hacer seguimiento de este hook para derivar el estado o calcular el estado nuevo. Igual que el useEffect. El useEffect tampoco se puede llamar dentro de una condición. De hecho, aquí ya este error me lo juego, es que es del SLint. Que dice, oye, ese no se puede llamar dentro de una condición. Cosa que está guay porque no te tienes que acordar. O sea, ya te dice créate React App, cuando te monta la aplicación ya te añade ese link y entonces te añade estas reglas, entonces ya te dice, oye, que cuidado. Aunque este if supuestamente sea true, ya no puedes. Igual que si es un bucle for o un while, lo que sea. No te deja. Vale. Pero eso, ya más a bajo nivel de cómo funciona y tal, o sea, porque tiene su aquel. De hecho, otra documentación que os invito a leer es esta página, Overreacted, que es el blog de Dan Abramov. Y en este explica cosas muy a bajo nivel se habla un poco de todo, de JavaScript en general, pero por ejemplo tiene una guía de useEffect que es casi obligatorio leérsela, aunque es, aviso, muy larga. Pero vamos, te explica muchísimas cosas, es una maravilla. Y también te explica, por ejemplo, la diferencia entre clases y componentes. Bueno, también te explica otras cosas, a lo mejor no tan técnicas. Pero creo que había una del tema de los hooks. Esta. Why do React hooks rely on call order? Esta es la razón por la cual no se pueden usar dentro de condicionales. Entonces aquí te explica a bajo nivel por qué se hace esto y tal. Entonces es una lectura muy buena. La paso por el chat. No sé si tengo chat
público y tal. Bueno, No, me lo pasas ahí en el chat privado y yo la paso al público, no te preocupes. Vale. En lo que son los slides seguramente tenga un enlace abajo de un poco de las referencias, ¿vale? Para que tengáis acceso también desde las slides. Yo soy mucho de mencionar cosas, entonces como luego las apunto para que luego podáis, pues bueno, explorar un poco e investigar. Y este blog es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho. Además el nombre es muy guay, no de React, claro. Vale. Entonces, esas reglas quedan claras. No hace falta acordarse del todo porque es que ya se queja, ¿vale? Bueno. Esto, vale. Entonces, de use state también tenemos un API un poco más avanzado. Este no lo he usado nunca realmente, pero bueno, que sepáis que existe. Y es que el use state en el valor inicial yo le puedo pasar una función. Entonces, en esta función, esto es cuando se hace. Cuando tengo un cálculo súper pesado, tengo que hacer una especie de cálculo de algo que tarda mucho, entonces, y que es el estado inicial. Pero claro, esto lo hacemos para no bloquear lo que es la renderización. Entonces, aquí podemos hacer una función y aquí calcular un estado súper complejo, ¿no? Aquí, mira, hemos calculado esto. Entonces, aquí pues, podríamos pasar una función. Esto no es lo típico, ¿vale? Esto, vamos, yo en la vida real esto no lo he usado. Pero también que sepáis que se puede usar, ¿vale? Cuando tenemos cálculos súper pesados aquí, ¿no? Fijaos esta concatenación de valores súper pesada, ¿no? De hecho, por cierto, alt enter, replace with template string, y esto ya te lo pone, ¿no? De hecho, esto está guay cuando tenemos como sumas y cosas así con variables. Por ejemplo, aquí tengo una variable, alt enter, y ya te lo pone como has debido, ¿vale? Maestras variables y tal, eso por ejemplo, algo de que no tiene VS Code y que es una maravilla, ¿vale? El Weston, cosa que también vimos en el curso de TypeScript, también puedo hacer la inversa. Entonces, esto, casos excepcionales, ¿vale? Cuando necesitamos calcular algo de forma súper pesado, ¿vale? Entonces, se haría de esta forma. Luego también, si tenemos, por ejemplo, un estado el cual necesitamos el estado anterior para derivar el nuevo estado. Por ejemplo, yo aquí querría poner hola espacio mundo. Entonces, mucha gente pensaría de hacer esto, ¿vale? Aquí puede haber un problema, ¿vale? De sincronización. Entonces, lo que se tiende a hacer, el set value, si le damos a command P, ¿vale? Que es para ver la información de parámetros, aquí me dice que tengo dos posibilidades, ¿vale? Que lo marca como el tipo de unión. Es o le paso el string, que es lo que hemos hecho hasta ahora, o le paso una función, y aquí tengo un parámetro que se llama prefState, que es previous state, y me hubiese molado que lo hubiese llamado previous state, pero bueno. Pero bueno, luego da igual porque puedes llamarlo como quieras. Y que es de tipo string, ¿vale? Que tiene que coincidir. Al final es estado anterior. Si esto es un string, pues estado anterior tiene que ser un string. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero calcular el nuevo estado, no, de hecho aquí en Weston, control espacio, y ya me pone esto, ¿no? Entonces, aquí podría hacer que el nuevo estado es el estado anterior más mundo, ¿vale? Y en vez de hacer la concatenación de tipos, pues hago esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para contadores, cosas así, que al final un contador, ¿no? Cuando estás incrementando los valores, dependes del estado anterior. Entonces, se usa este API. No hagáis esto, no hagáis esto. Porque aquí, por ejemplo, este valor no te realmente asegura que este sea el valor anterior o lo actualizado ya. Entonces ya luego es otras cosas que optimiza luego React por debajo. Entonces, si lo que queremos hacer es, en base al estado anterior, calcular un nuevo estado con la función de a la hora de setear el valor. Pues esto sería lo que es el use state. Este es el hook que vamos a usar para crear el estado. Pero tenemos más hooks. Entre ellos, el que sustituye al ciclo de vida y que es el use effect.
Entonces, el useEffect, que hay una referencia, te explica más cosas en detalle. El useEffect es otra función, ¿vale? Todos son funciones, que recibe a su vez una función. Y aquí, este useEffect se va a ejecutar tantas veces vengan especificado en este segundo parámetro que ahora veremos, pero principalmente se ejecutará si alguno de los valores que se usa dentro de la función cambia. Por ejemplo, si un efecto depende de una prop o depende de un estado, si esa prop cambia o ese estado cambia, el efecto se ejecutará otra vez. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de los hooks el useEffect. Yo aquí tengo un useEffect. Y aquí, este efecto que he declarado aquí, que al final lo que hace es cambiar el título del documento, va a ejecutarse tantas veces como cambie el count o el count2, que son estados que he definido aquí. Pero esto bien podría ser también props, bueno, generalmente son o estado o props, ¿no? Entonces, cuando cambie esto, el efecto se va a actualizar. Con lo cual está muy guay porque al final nosotros en React y en cualquier framework orientado a componentes, lo que intentamos hacer es derivar estado. Es decir, que yo en base a un estado hago ciertas operaciones. Entonces, si se modela esto bien, es muy potente porque al final el código resultante es mucho más limpio. Hay veces que de forma pues imperativa estamos escuchando, estamos haciendo operaciones. Por ejemplo, en el count2 pues podemos hacer a lo mejor una especie de observable, no sé, cosas así un poco como más imperativas, decir, no, React sabe que este código aquí dentro del efecto, cuando esto cambia, tiene que ejecutar esto. Y esto es muy declarativo, ¿no? Es decir, yo le especifico qué es lo que tiene que hacer y él ya sabrá cómo hacerlo. Pero hay veces que, de hecho, en la parte de arquitectura, cuando veamos la aplicación que vamos a hacer, ocurrirá un caso que haremos un problema de dos formas. De forma de que derivamos estado y de forma que lo hagamos de forma imperativa. Y veréis la diferencia, que el código resultante es mucho más limpio. Y por lo más general, cuando derivamos estado, al final tenemos menos estado. ¿Cuál es la mejor forma de gestionar el estado? No tener estado. Entonces, cuanto menos estado tengamos, mejor. Entonces, este efecto, el que hago aquí, ¿no? Depende del count y el count. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero que esto lo haga al inicio? Y se acabó. No quiero que lo actualice, quiero que lo calcule una vez y fin. De hecho, esto pasa, por ejemplo, con las llamadas al API, ¿no? Quiero que se haga al inicio y ya está, para poder ver los valores y que se muestre en la pantalla. Entonces, en este caso, el useEffect recibe un segundo parámetro, que es el parámetro de dependencias. Esto es un array en el cual yo voy a especificar qué dependencias quiero que se usen para que ejecute el efecto. Y en este caso, por ejemplo, no quiero que use ninguna. Es decir, el array vacío quiere decir que cuando se monte el componente, ejecutará este código y se acabó. Entonces, de hecho, aquí pasa una cosa interesante que te pone ahí esto como naranjita, ahora veremos por qué. Y esto lo voy a ejecutar para que veáis. Esto vamos a ir a la parte de examples. A ver si explico un poco más la estructura del proyecto, ¿vale? Y os explico cómo funciona. He hecho la parte del start. Luego hay también del Western, es que no hace falta abrir casi nunca el terminal, pero todo tiene atajos, entonces aquí, por ejemplo, el start ya lo puedo ejecutar siempre que quieras de un atajo. Entonces, aquí esto tenemos el useEffect, que tenemos por aquí. Entonces aquí vemos el título, donde pone 0. Oye, de hecho, justo esto no es algo que voy a poder hacer más grande. El navegador no me deja cambiar esto. Bueno, pero pone 0. Sí, lo vemos. Bien, entonces, el useEffect que lo tenemos por aquí. Entonces, este useEffect
el count y el count2, que están aquí definidos. El valor de estado es 0, ¿no? Pues si pongo a lo mejor el estado por efecto 1, con la página pone 1. Pero ya está. Este count y count2, que creo que se modifican aquí, ¿vale? Con estas teclas, no actualizan ya el título. Se quedan 1. Sin embargo, si lo dejo vacío, recargo la página, ¿vale? Bueno, se recarga sola, y le doy a esto, sí que se actualiza en cualquiera de los dos. De hecho, si especifico las dependencias, que oye, este efecto ha de ejecutarse únicamente cuando el count cambie. Cuando el count2 cambie, no me da igual. Yo quiero actualizarlo cuando este se cambie. El primero es el count1 y este es el count2. Entonces, el count1 actualiza, pero yo doy a este y no hace nada. Pero este también modifica el estado, ¿vale? El count2 es una variable donde guardamos el estado. Y si os dais cuenta aquí, esta es la suma de estos dos. Entonces, cuando le doy al siguiente, a este del count1, de repente me pega un salto, me pone 13. Claro, porque internamente sí que ha ido modificando el estado, pero como yo en el useEffect le he especificado que, oye, no, es que no quiero cambiar, no quiero que te ejecutes cuando este se modifica, quiero que te modifique, que te ejecutes cuando este count se modifica. Entonces, tenemos mucha potencia aquí para definir en qué casos han de ser modificados y han de ser lanzados los efectos. Vale, esto hay que interiorizarlo, ¿vale? Esto es al principio un poco raro, pero eso está guay porque si os dais cuenta, al final esto sustituye al component did mount. Por ejemplo, con esto, ¿no? Cuando ponemos aquí una dependencia, esto es como si sustituyésemos a un API que se llama component did update. Pero solo para esa dependencia en concreto. O sea, solo para esa propiedad. Claro, en las clases, por ejemplo, como teníamos el API de component did update, lo que se hacía, de hecho no me acuerdo muy bien, pero básicamente aquí teníamos las props, entonces se hacía Vale. if previous props es... O sea, antes era muy verboso. If previous props es distinto de new props, entonces haz algo. Vale, esto ya no hace falta. De acuerdo. ¿Qué te iba a decir? Si no tienes entonces nada en la array de dependencias, useEffect se ejecutaría cada vez que React se renderiza, te están preguntando. Cada vez que React monta el componente. El componente puede ser renderizado muchas veces, pero va a ser montado normalmente una única vez. Se puede montar, cuando hablamos de montar y desmontar, hablamos como de crear y destruir. Entonces, los componentes se crean normalmente una única vez y se pueden destruir, por ejemplo, si tenemos temas de rutas. Un caso muy típico es cuando usamos el router. Cuando yo entro en una ruta se crean los componentes, pero cuando abandono esa ruta, los componentes se destruyen. Y cuando entro otra vez en la ruta, se vuelven a crear. Entonces, ese es el caso en el que se ejecutan los efectos. El efecto no se ejecuta en cada render como tal. O sea, podría si el estado cambia. La cosa es que React lo llame, pero luego React determina si lo tiene que aplicar o no el efecto. Los efectos se llaman en cada render, pero no tienen por qué aplicarse. Se aplican si cumplen con las dependencias. Si yo no paso nada, pues este efecto se llama en cada render, pero no se aplica porque se tiene que haber montado el componente para haber ejecutado el efecto. Y esto se hará típicamente una única vez. Pues estamos con el tema del router, pues se ejecutará cuando navegue una nueva ruta o vaya a una anterior. Pero es lo interesante, que no me tengo que pegar con el ciclo de vida y tal, sino que esto ya está embebido. Entonces, ¿qué pasa con aquellos casos en los que, vale, el efecto se ha creado y se ha aplicado cuando se ha montado el componente,
pero es que yo quiero que cuando se destruya el componente quiero ejecutar cierto código. Por ejemplo, ¿qué pasa con los eventos, ¿no? Yo tengo un event listener que está muy guay, ¿no? De hecho, en esta página tengo uno donde me dice qué teclas he presionado. Pero claro, si me voy a otra página, esto quiero que se quite porque si no se va a quedar en memoria. Puede ser un potencial memory leak. Entonces, ¿cómo lo gestiono? Pues con los efectos es muy simple. Aquí tengo otro efectito. Y es que si yo en el efecto retorno una función, y digamos que tengo mi código de mi efecto, sin más, pero la gracia está en esta última línea, en 34. Si yo retorno una función en el efecto, esta función será llamada cuando se destruya el componente. Entonces, este de aquí hace las veces de component did and mount, creo que era, ¿no? Pues hace ya un montón que... De hecho, no sé si era con la U mayúscula o en minúscula. Entonces, esta línea sustituye al component did and mount. Y acordaos que al final los efectos yo puedo tener varios. Entonces, antiguamente con las clases tenía que tener toda la lógica de desmontada y de montado en un único sitio. Ahora la puedo tener en distintos sitios porque las funcionalidades son distintas. O sea, por ejemplo, aquí lo que quiero es registrar algo raro, ¿no? El evento resize, por ejemplo. Entonces aquí gestiono temas del resize de la pantalla y aquí gestiono temas de presionado de teclas. Pero no lo mezclo. Antes tenía que mezclarlo. Realmente el use effect es esto. La única pega, digamos, que también el equipo de React ha sabido solventar muy bien, es que puede haber que haya veces, de hecho aquí ya nos ponía ese warning, ¿no? Esto aquí amarillo, y esto es parte de ese lint, ¿vale? De otras de las reglas que ha incluido, que también de hecho aparece aquí. Y es que dice React, oye, en este hook, en este efecto, estás usando count y count2, pero me estás diciendo que no dependo de ellos a la hora de aplicar el efecto. ¿Es esto correcto? Porque normalmente, en casos donde haga uso de estado, lo normal es que cuando ese estado cambie, yo quiera aplicar de nuevo el efecto. Entonces, esto lo he puesto para que enseñaros un poco la casuística. Pero esto sería súper raro, ¿no? En código real, que tenga un estado inicial y que en base a esto ya cree esto, es un poco raro, ¿no? Para eso harías esto. O sea, hay otras cosas, ¿no? Pero es un poco raro. Entonces, aquí React, con esta regla, te dice, oye, ojo, cuidado con esto. De hecho, aquí ya, bueno, por supuesto, el Weston ya te dice, oye, ¿quieres arreglar esto? Pues sí. Vale, ya te añade aquí el count y el count2, que sería lo típico. En estos casos, por ejemplo, donde aquí todo lo que usamos no tenemos por qué definirlo todo aquí. Si realmente queremos que este hook, este efecto, aplique en cuanto alguno del estado cambie, pues quitamos el array de dependencias. ¿Vale? Y es perfectamente correcto. Entonces, en este caso, en la pantalla, que te pone 0, en cualquiera de los casos cuando lee, se modificará. Si dejo los dos, pues va a pasar igual. Pero es más bonito, ¿no? No poner nada. En este caso, ¿no? Que es realmente lo que queremos hacer. Para esto, para que luego utilicemos los hooks, he puesto ejercicios. Entonces, ahora se sigue la parte de ejercicios antes de pasar a la parte de contexto para que podáis practicar un poco. Buena idea. Una preguntilla por aquí, no sé si lo tendrás también más adelante, pero ¿qué pasa si te dicen si el count es un objeto que tiene, por ejemplo, una propiedad y lo que muta es una propiedad profunda del objeto o un elemento, imagínate que la propiedad tiene un array, un elemento de ese array? Sí, correcto. Sí, en la parte del useState, cuando tenemos arrays y queremos modificarlos, o por ejemplo añadir un nuevo elemento al array, al final tendremos que usar el tema de estructuración.
Esto al final React es un poco lo que ha favorecido. Por ejemplo, otros frameworks permiten el tema del push, cosas así, pero a Rails siempre ha favorecido la inmutabilidad, cosa que bueno, está bien, pero implica que es un poquito más verboso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un array, ¿vale? Con el useState y quiero que cuando se haga clic, por ejemplo, a un botón, se añada un elemento en el setArray, lo que tengo que hacer, de hecho, aquí este sería previous value. ¿Vale? Sería esto, perdona. Ahora sí. Escoger el valor anterior y crear un nuevo array con ese nuevo elemento. Entonces, esto es lo que hará que cada vez que haga clic añada ese elemento. Si tenemos un objeto, bueno, objeto no sé si va a ser un buen nombre, vamos a cambiarlo a persona. Oye, componer esto sería... sería una persona. Y aquí, por ejemplo, podemos marcar que también podría ser, por ejemplo, un caso particular, ¿no? Que esté, por ejemplo, por defecto, pues undefined, ¿no? o nulo. Depende de la gestión de que quieres hacer en vuestra aplicación del tema de ausencia de valores. Por ejemplo, aquí, si yo quiero modificar una propiedad en concreto, lo que podría decirle es que en base a la propiedad anterior, lo que quiero coger es el yo y cambiarle el nombre, ¿no? Y ponerle, pues, de hecho, esto es un string. Vale, de hecho, en este caso, como puede ser nulo, pues habría que comprobar que no fuese nulo o añadir un valor por defecto. De hecho, vamos a hacer esto así más fácil, ¿vale? ¿Vale? Entonces, al final la forma de modificar sería esta. Esta sería un poco la forma un poco más correcta. De todas formas, normalmente cuando tratamos con objetos, en la parte de la interfaz, yo intentaría que fuesen lo más planos posibles para que fuese más simple. Pero bueno, luego veremos más adelante otro tipo de soluciones y tal, con otro tipo de hooks. Pero con el tema de los arrays sí que haríamos uso de esto. En la documentación, creo que hay una parte que también explica esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora el API de contexto. No, perdón, vamos a ver primero la parte de ejercicios para que sepáis un poco cómo podréis practicar todo esto y luego vemos la API de contexto. ¿Vale? Tipo, vamos bien. Entonces, el repo que están las slides y que luego también pasarán por el chat, cuenta con tres directorios. Esta aplicación es la que iremos haciendo a lo largo del curso. La parte de ejercicios, que es donde están los ejercicios, y examples. Aquí son los ejemplos que hemos ido viendo y que veremos también a lo largo del curso. En la parte de exercises tenéis un README con unos ejercicios aquí definidos. Van de orden de dificultad. Entonces, bueno, empezar por el primero. Y son ejercicios que, bueno, habría que resolver con hooks. Del useEffect, del useState. O sea, casi seguro que vais a tener que hacer uso del useState. Entonces, dentro de la parte de SRC tendréis las soluciones, no las miréis, ¿vale? Aquí ya están hechas con sus tests y todo, que también os recomiendo que lo hagáis con test. Y la parte de MySolutions. Esta de MySolutions es donde podréis ir haciendo los ejercicios. Para visualizarlos,
hay un fichero que es el index, donde aquí, bueno, en el app, que tendréis que duplicar aquí, ¿vale? Este distro lo vamos a copiar por acá. Entonces, en este app iréis cargando vuestros ejercicios, ¿vale? En cada ruta habrá un ejercicio. Así podréis interactuar en la página y ver que se hace algo. Entonces, por ejemplo, aquí yo me pondría y haría exercise 1, ¿vale? Y es un tipo JSX file, ¿no? Por supuesto, en Weston os podéis crear también en VS Code los live templates o snippets para automáticamente autocompletar. Entonces está muy bien para no escribir mucho código, ¿no? Entonces aquí vamos a poner hola. Entonces, aquí en el app vamos a importar de nuestro ejercicio. Entonces, aquí pues imaginemos que lo hemos resuelto, ¿no? Es lo que teníamos que hacer. Entonces, en el index, aquí vamos a importarlo de mis soluciones. ¿Vale? Podéis ver las soluciones, lo que es la interacción, para que veáis cómo maquetarlo, cómo plantearlo. Pero aquí donde dice es vuestras soluciones. Y luego ya lo único que queda es ejecutar la aplicación. Entonces, dentro de la parte de ejercicios, lo abrís con vuestro IDE, con el terminal, como queráis. Y lo que tenéis que ejecutar es el start. Como esto está grabado, si os perdéis y no y tal, lo revisáis. Entonces, por ejemplo, aquí ya me dice que hay otro puerto abierto, entonces, pero bueno, haremos el 3001. Y en ejercicio 1 tenemos el hola. Entonces aquí pues haríamos lo que tengamos que hacer. El primer ejercicio, si no recuerdo mal, es pintar del 1 al 50. De hecho, en ese, por ejemplo, ni siquiera haría falta de momento estado, ¿no? Pero bueno, también para que entréis un poco en calor. Y los ejercicios los iremos haciendo, iré añadiendo más a lo mejor, un poco para que podáis practicar todo lo que veamos. Vale, entonces tras ver esto, vamos a ver el API de contexto. Entonces, el API de contexto es algo que ya existía antes de los hooks. Entonces, el API de contexto me permite definir un estado global y en cualquier componente lo puedo observar. Esto evita el llamado prop drilling, que es cuando tengo un componente y quiero pasarle una información a un nieto, ¿no?, de ese componente. Entonces tengo que pasarlo por las props por el padre y luego por el hijo y tal. Entonces es un jaleo. Entonces mucha gente lo que hace es, pues nada, meto Redux. Pero Redux para algunos casos es como matar moscas a cañonazos. Entonces, lo que hacemos es, en ese estado global, que realmente luego tenemos que evaluar si necesitamos ese estado global, que muchas veces lo mejor es hacer un poco de prop drilling y ya está, porque el tener estado global implica que todo el mundo lo puede modificar y es más difícil de depurar. Entonces, el estado, cuanto menos tengamos, mejor. Pero cuando tenemos que tener ese estado, el API de contexto nos ayuda mucho. Entonces, el API de contexto lo que va a ser es un objeto al cual luego yo me puedo suscribir a esos cambios de ese objeto. Y también lo podría modificar. De hecho, esto lo vemos mejor con la documentación nuestra. Entonces, para crear un contexto, ¿cómo se crea? Pues se crea de esta forma. Se usa el API de createContext. Pues, normalmente esto, por ejemplo, esto viene de React, ¿vale? Pero normalmente lo obviamos. Importamos directamente createContext. Y aquí le pasamos un estado inicial. ¿Vale? El API de contexto le pasamos un estado inicial. Entonces lo hemos creado, que esto se crea normalmente en un fichero fuera de los componentes y demás. Y luego hay que proveer el contexto a todos los componentes de cierto árbol. A ver, aquí yo, por ejemplo, me dejo de líos y el contexto lo proveo a nivel de aplicación.
Se puede hacer movidas más extrañas y proveer el contexto a nivel de, pues mira, este árbol de componentes yo proveer este contexto y en este otro, eso me parece un poco lío. Pues yo lo hago a nivel de aplicación y ya está. Porque igual, yo la API de contexto lo uso para guardar, pues a lo mejor el nombre del usuario o cosas muy, muy tontas, pero que realmente consulto mucho en cualquier nivel y bueno, entonces en ese sentido sí que me aporta. Pero eso, cuanto menos estado tengamos, mejor. Y usamos este componente, ¿vale? MyContext, que es lo que hemos creado anteriormente, es un componente de React, ¿vale? Tiene un punto provider. Y aquí le paso un valor. Este será el valor que guardaremos luego en el estado de la aplicación. Ahora lo vemos. Pero luego aquí, SoundComponent y todos sus hijos podrán recibir este valor. Porque el estado inicial que tenemos aquí y este valor es distinto, ¿vale? A mí me hubiese gustado que fuese lo mismo o que aquí no hiciese falta, pero bueno, el API es así. Entonces, ¿esto de dónde viene? Pues lo declararemos con el useState. Y ahora vemos cómo. Y luego, ¿cómo consumo el contexto? Pues lo puedo consumir de dos formas. Antiguamente se hacía con esto. Se importaba el contexto y se cogía consumer. Y esto aquí tenía el valor del contexto. Entonces aquí lo podía usar. Pero esto es un poco jaleo. De hecho, esto es una render prop, un poco raro. Y con el hook es muy fácil porque es useContext y le paso el contexto y ya está. Es mucho más sencillo. Entonces, vamos al lío. Aquí vamos a la parte de ejemplos y aquí tengo el contexto. Entonces, de momento, esto vamos a quitarlo. Bueno, ya, bueno, ahora explico un poco cómo es esto. Vale, entonces aquí creo el contexto. En este caso, está bien tener está bien tener, por ejemplo, una interfaz, ¿no? Porque hay veces que sí que está bien reusarla, ¿vale? Para comprobar el tipo y demás. Entonces, aquí creo el contexto y le paso ese estado inicial. Aquí le paso el tipo. De hecho, aquí incluso no haría falta, pero bueno. Para casos de array, casos más complejos, sí que va a hacer falta. Entonces, igual que los hooks, le puedo pasar aquí, que esto es un genérico, le puedo pasar el valor del tipo. Bien, hemos creado el contexto. Ahora necesitamos que hacer el provide. Entonces, en mi aplicación, hago el provider. Y aquí, lo que le paso es ese estado que he declarado. Entonces, le paso al provider su valor. Entonces, ahora desde componente A y componente B, podré leer ese estado. Por ejemplo, desde componente B, uso aquí este API del counterContext.consumer, que es un poco raro uno, como veis. Y aquí tengo el counter. Y con el componente A, que es donde uso el useContext, esto es mucho más fácil. Por aquí cojo y aquí tengo el counter. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero actualizar? ¿Vale? Es decir, este contador está muy bien, pero lo típico cuando usamos el contexto es que los valores que tenemos en el contexto se van modificando. Entonces, yo lo que puedo hacer es en el contexto, state, ahora sí que lo vamos a definir. Yo puedo definir las propiedades y además puedo definir que le voy a pasar funciones que van a hacer lo que yo quiera. Y en este caso, las funciones aquí por defecto son vacías, no hacen nada. Y luego, en donde le paso el provider, que es en el nivel de aplicación,
Aquí el setCounter lo que le va a pasar es que setee el estado. Entonces, el provider va a proveer del contador, ¿vale? Y va a proveer de una función que va a modificar el estado del contador. Entonces, es así como yo puedo tener un contexto al cual le puedo modificar sus valores. Y el consumo es igual. Cuando uso el useContext, aquí a la hora de obtener los valores, pues lo tengo. Entonces, el API es muy sencillita. Y el contexto repetimos que es a cualquier nivel. O sea, si componente A tuviese un hijo y el componente este tuviese otro, y otro, y otro, y otro, una estructura superunidad de componentes, desde el componente más hijo podría obtener el contexto. Entonces, en las aplicaciones que planteamos con React, no hace falta meter Redux ya de por sí. Mucha gente piensa, no, es que no puedo tener contexto global con React. No, sí puedes, con el contexto. Entonces, el contexto, yo de priori, o sea, yo Redux no suelo meter los proyectos, por otras razones, que hablaremos de estas razones en la clase de arquitectura. Pero mucha gente lo mete ya de por sí porque piensa que no hay una forma de gestionar estado global con React de forma nativa. Sí que la hay, el API de contexto. Entonces simplifica mucho las cosas. De hecho, veis que no hace falta crear ni acciones, ni reducers, es mucho más sencillo. Entonces esto cuadra mucho con React y es de forma nativa. Pues eso es el API de contexto. De hecho, hay un ejercicio donde tendréis que hacer uso del API de contexto. Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Nos quedan 5 minutillos que si queréis hagamos para preguntas. Porque ya el resto de cosas que quería ver son temas nuevos, que de hecho en la siguiente clase, si no creo recordar mal, es ya de temas de arquitectura hexagonal, separación por capas, cosas muy, muy interesantes que yo echo mucho de menos en falta en el mundo front, porque parece que en el mundo front nuestro framework es nuestra arquitectura y ni mucho menos, ¿no? De hecho, pasa mucho también con Redux, ¿no? También metemos Redux es mi arquitectura. No tiene por qué. Entonces explicaremos la separación por capas, la arquitectura hexagonal, arquitectura de cebolla, veremos cómo aplicarla en el mundo React y haremos uso interesante de, por ejemplo, herramientas de inyección de dependencias, cosa que, por ejemplo, va a facilitar mucho el testing y cosas muy, muy guays que yo uso en mi día a día y que hacen que los proyectos donde participe se vuelvan aburridos, porque cada vez que hay una nueva funcionalidad es sota caballo y rey. Y esa es la mejor sensación a la que puedes llegar, ¿no? Como desarrollador o desarrolladora, de que nueva funcionalidad que te llegue, que sea tan fácil implementarla que sea aburrido, ¿no? No siempre suele ser el caso, por supuesto, pero es a lo que tenemos que tratar, ¿no? Que no te piden una funcionalidad, que no te piden un cambio de un color y tiembles porque ay, se va a romper la aplicación por 1000 sitios, ¿no? Que también me ha pasado, es decir, en sitios que he estado que digo, joder, es que cambio un literal y es que parece que es todo tan frágil que se rompe en nada, ¿no? Entonces, con lo que vamos a ver de arquitectura y de aplicándolo al mundo React, veremos cómo esa sensación de indefensión se mengua bastante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por ahí de que queráis hacerme. Sí, tenemos preguntillas, ahora te las paso sin ningún problema, pero antes te voy a pedir que me hagas el favor de entrar en la página Escuelite para que localicen el curso y sepan dónde pueden encontrar información, cuáles son los contenidos. Se llega a escuela.it, ¿vale? En la parte de cursos, y aquí tenéis el primerísimo curso de desarrollo de aplicaciones SPA con React. Pinchamos y aquí tendremos la parte de la impartición de las clases, los objetivos, un poco lo que tienes que saber y pues bueno, cada clase lo que se irá viendo. Estupendo, muchas gracias. Además, permíteme un instante que voy a explicar cuál es la manera de entrar aquí en los cursos de Escuelite. Tenemos dos modalidades. Una es la modalidad de la suscripción, que tienes el acceso a todo el catálogo de cursos de Escuelite,
absolutamente todo y puedes consultar no solo este curso de React, por ejemplo, sino cualquier otro curso básico. Por ejemplo, si estás haciendo TypeScript y no sabes TypeScript, pues puedes consultar el curso de TypeScript o el curso de React básico y luego meterte en el de desarrollo de aplicaciones con React o React avanzado. Entonces, digamos que la suscripción tiene esa ventaja. Por muy poquito dinero tienes acceso a todo el catálogo de cursos. ¿Y por cuánto tiempo? Durante el tiempo que dure tu suscripción. No tienes permanencia, o sea, no hay un compromiso de permanencia. Simplemente el tiempo que la mantenga la suscripción, pues vas a tener acceso a los cursos y luego pues ya no. Y luego la otra opción que tienes para poder acceder a los cursos es la compra unitaria del curso. Con ese botoncito que se está mostrando César, pues simplemente vas, entras, compras el curso. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que ese curso forma parte de tu cuenta para siempre. O sea que vas a poder consultar ese curso siempre que quieras, va a estar disponible siempre en tu cuenta, aunque, bueno, sin ningún límite de tiempo, quiero decir, ¿de acuerdo? Entonces son esas dos posibilidades que tenéis y como estáis viendo los cursos son todos con clases en directo en las cuales pues tenemos la oportunidad de preguntar a César todas las preguntas que necesitemos. Hoy quizás no nos da tiempo a ver todas las preguntas, que por cierto estamos recibiendo ahí unas cuantas, ahora os la paso. Y bueno, pues los días que restan del curso pues ya somos un grupo más reducido y sí que podemos responsabilizarnos de llegar a todas las preguntas que se realicen. Y no obstante, pues si tenéis también la necesidad de ver el curso en otro horario, porque a lo mejor no todo el mundo puede acceder a esta hora y conectarse a la clase en los días del curso, no hay ningún problema, porque también podéis acceder a las clases a través de las grabaciones y verlas las veces que queráis y, bueno, llevar el curso a vuestro ritmo como más os convenga. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis alguna duda, también podéis escribirnos en contacto@escuela.it y ahí os la podemos responder, o ya también si es alguna cosa más técnica que tenga que ver con React, pues a través de las clases, aquí conversando con César, o bien a través de las preguntas que tenemos, la sección de preguntas en cada una de las clases que queráis hacer cualquier duda sobre el contenido del curso. Bien, pues vamos entonces a ponernos con la parte de las preguntas, y voy a empezar por las preguntas de contexto que nos han pasado en estos instantes. ¿El contexto persiste, te están preguntando, aunque se recargue la página? No, es en memoria, al igual que Redux. Luego podríamos coger ese estado, tendríamos que hacerlo nosotros, y meterlo en local storage, por ejemplo. Pero el API de contexto es en memoria. De acuerdo. Perfecto, bien, se podría utilizar para guardarlo, pues bueno, a través de un servicio web o a través de local storage, IndexedDB, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en el estado inicial podríamos hacer local storage get item, por ejemplo, darle un estado inicial. Yo aquí, ¿esto qué dice? ¿Es un nombre? Ah, vale, porque esto tendríamos que convertirlo en número. Pero sí, vaya, que sería así. Estupendo. Por ejemplo, con esto podríamos guardarlo y luego leerlo, ¿no? Vale. Pero vamos, de por sí es en memoria. Voy a limitarme a las preguntas de contexto de momento. Te pregunta José, dice, ¿se vio cómo reemplazar Redux con Context? Context API. ¿Qué sucede con el caso de Sagas más Redux para el control de side effects? Vale, aquí esto es mucho más sencillo. O sea, al final, si tu estado realmente necesitas que esto sea una función asíncrona por alguna razón, también lo puedes marcar. Bueno, no, así con async no, pero aquí el tipo debe ser una promesa. Entonces, luego aquí este podría ser asíncrono, ¿no? Y luego tú, a la hora de setear el estado, pues a lo mejor tienes tu función que es o set asíncrona, por ejemplo. Pues hago con promesas, lo que sea, entonces aquí ya harías lo que tengas que hacer. Pero digamos que el tema de sagas y tal es que al final cuando te metes en el mundo Redux como que no hay fin, ¿no? Te empiezas a tirar del hilo y es que
te quedas sin jersey. Porque es un poco locura. O sea, lo que os decía, muchas veces metemos Redux para el tema de arquitectura, ¿no? Es decir, joder, no sé cómo plantear la aplicación. Pues ahora, meto Redux, ¿no? Entonces, ya empiezas a ver Redux sagas para gestionar sidefs. Y dices, joder, si es que quiero llamar al API y obtener los datos y ya está, olvídate del resto. Y luego encima hay cosas incluso mucho más complejas, que es meter observables con Redux. Eso ya es como lo más, ¿no? Entonces, me parece que Redux sobrecomplica mucho las cosas de forma innecesaria. Porque es que hoy en día nuestras aplicaciones no son aplicaciones súper ultra reactivas es que hacemos CRUDs, no nos engañemos. Tenemos páginas que modifican datos y pintan datos y se acabó. Y no tenemos un dashboard ahí con gráficas en tiempo real. Y si lo tuviésemos, incluso sería mucho más sencillo plantear con estado local y a lo mejor con algún poco de contexto. Pero Redux a mí, hoy por hoy, me empieza a sobrar mucho. De hecho, el co-creador de Redux, Dan Abramov, ya ha renegado varias veces de Redux, diciendo que es que lo estábamos usando para matar moscas a cañonazos. En algún tuit ha puesto del tema de que es que Redux, ostras, ¿vale? Este artículo de, oye, no, a lo mejor necesita Redux. Este artículo está muy bien, ¿vale? Y yo creo que es que en el mundo front, como no hay una forma de hacer las cosas estándar, Redux creo que ha entrado un poco en el ámbito también de arquitectura. Entonces creo que se pervierte mucho la idea de Redux. Hay gente que lo usa como gestor de estado global, que tampoco haría falta con el API de contexto, y hay gente que lo usa como pues, forma de arquitectura, que tampoco hace falta, porque hay soluciones de arquitectura con mucho más recorrido, pues, con conceptos mucho más claros que Redux. Entonces, en el curso es algo que también veremos. ¿Alguna pregunta más? Disculpa que estaba silenciado. Tengo algunas preguntas que no tienen tanto que ver con la parte de contexto, pero que, bueno, te voy a pasar ya que tenemos un poquito de tiempo. Sí, claro. Bueno, primero una aquí de Emma que dice si al finalizar el curso tiene algún tipo de certificado. Sí, en Squelite los cursos tienen certificado, pero tienes que cubrir el 80% de visualizado, por lo menos, de ahí para arriba del curso y luego contestar un test. Hay algunos cursos que tienen test para poder recibir el certificado y hay algunos cursos que no, que simplemente con el 80% completado, pues ya directamente ahí lo tienes, te genera el certificado. Pero bueno, sí, efectivamente tienes la posibilidad de certificar una vez que completes el curso dentro de la plataforma. Bien, ¿algún plugin te pregunta para ver los... Bueno, esto es más interesante. ¿Recomiendas Prettier o Slint? Uy, sí, siempre. Ambos. En todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos en los que participo, lo primero que hago es configurar Prettier. La configuración, pues la que queráis, ¿vale? Bueno, pues yo, por ejemplo, a mí no me gusta poner puntos y coma, ¿no? Sí, bueno, puede haber problemas de algunos puntos y comas son obligatorios, pero no suele ser el caso, ¿vale? Pero bueno, entonces el punto y coma a mí, por ejemplo, no me gusta, ¿no? Yo creo que añade ruido y es innecesario. Entonces, pues, por ejemplo, yo no lo pongo, ¿no? O, por ejemplo, pongo esta opción, ¿no? Que añade, por ejemplo, una coma al final de los objetos, bueno, la configuración que queráis. Pero siempre considero que es muy buena idea tener Prettier para que el código siga un mismo estilo. Es mucho más fácil leerlo. Por eso es lo que decíamos. El código al final, estamos leyendo mucho más código del cual estamos escribiendo. Debemos optimizar para la lectura antes que la escritura. A mí, y en los equipos en los que he participado, el que el código sea siempre del mismo formato ayuda. Entonces, Prettier siempre lo configuro y de hecho lo configuro a nivel de script, ¿vale? Pongo aquí un script para formatear el código. De hecho, aquí, truquito, le pasáis el git ignore para que ignore todos los ficheros ignorados. Eso os da igual, ¿vale? Y luego lo configuro a nivel de hook de git con el simple git hooks. Entonces, podemos tener psicópatas en el equipo que programen en una línea, con puntos y comas incluso, y luego cuando hagan commit automáticamente se formateará el código y se subirá.
ya formateado, con lo cual no hay excusa. Vale, lo que sí nunca dejaría es que el preter lo ejecutásemos como de forma opcional, ¿no? No. Lo fuerzo con los hooks. Así el código siempre en el GitHub o en el proveedor que queráis está ya siempre formateado correctamente. Y luego el SLint también, creo que en este justo no lo he configurado, pero en lo configuro también. No, bueno, de hecho aquí creo que ya, sí, aquí ya con React ya te viene configurado. Está aquí en el package.json, pero vaya, que puedes crearte tus propias reglas y demás. El que ya no usaría es el TSLint, ¿vale? El TSLint, ese ya está deprecado. Es este. Este ya se va a sustituir por SLint, o sea que ya este es mejor que no. Bien, solo recordar que tenemos en el curso de JavaScript avanzado, en el último de JavaScript avanzado que realizamos, tenemos una clase en la cual se configura todos estos complementos del proyecto y que lo podéis consultar para salir de dudas si tenéis cualquier duda con respecto a estas configuraciones de proyecto. José nos dice que dentro de React solo habría que guardar el context dentro del local storage. ¿Sería una forma de reemplazar a Redux persist? Pues no sé lo que es Redux persist, pero ya me imagino que por el nombre será para... Sí. A ver, al final esto me imagino que hará más cosas, pero si lo que realmente es algo muy sencillito, el API de contexto te vale. Pero sí, es que el mundo de Redux es como muy... No sé. A mí me parece un poco locura. Y eso que lo he usado bastante. Pero bueno, reniego ya un poco de él, ¿eh? Muy bien. Nos han preguntado varias veces sobre el plugin que utilizas para ver las variables mientras escribes el código, que es el Quokka, ¿no? Sí. ¿WebStore ya te lo había integrado? No, este es un plugin que uso, se llama Quokka. Está también disponible para VS Code. Entonces, cuando en el WebStore abro un fichero Scratch, ¿vale? Que se abre desde aquí los tenéis, clic derecho, o podéis hacer el uso del atajo de teclado, como es debido. Pues cuando ponéis aquí un fichero que se puede evaluar por Quokka, un fichero JavaScript o TypeScript, cuando declaras aquí un valor y lo pones una variable, const, ¿no? Preferimos const. Luego lo puedes evaluar y pintar con una serie de valores, ¿no? Y luego además hay una pestaña, a ver si lo abro, donde aquí puedes ver pues las variables que has declarado, sus valores y demás. Puedes hacer bastantes cosas. Está la versión gratuita y la de pago. Muy bien. Te dicen que Redux persist sirve justamente para persistir el store en el momento en que refrescas la web, la página, me imagino. Sí, te lo hará automático, pero vamos. Y hay muchas veces que, a ver, tampoco es cuestión de reinventar la rueda, ¿vale? Hay veces que dices, joder, es que esta herramienta, este framework o esta biblioteca solventa muchos de mis problemas y tiene mucha complejidad, con lo cual es mejor delegarla a un tercero. Además, si tienes que apoyar pues, esa herramienta, ¿no? Pues puedes donar o puedes dedicar tu tiempo, ¿no? Pero en el mundo front hemos, pues, creado mini bibliotecas que realmente las puedes solventar fácilmente con a lo mejor soluciones personalizadas. Y al final es que estamos creando bibliotecas que son funciones, que dices, joder, casi mejor copiar esa función y meterla en el proyecto, porque al final, por tema de dependencias, al final nuestros proyectos crecen muchísimo. Tenemos problemas de seguridad, porque ¿quién dice que no vaya a secuestrar esa dependencia y inyectar código malicioso? Que anda que no ha pasado con NPM. Y luego puede haber, por ejemplo, la gran debacle fue la del FPAD, que dejó sin subir a producción durante un día entero a medio mundo. Que es por una biblioteca que hacía esto, ¿vale? Que ahora justo, por cierto, en el comité, en JavaScript, esta funcionalidad ya está incluida, ¿vale? Pero se lió mucho, porque NPM le pidió al autor que si le podían donar el nombre de una organización o de un paquete, él dijo que no,
y dijo, ah, pues, y además me enfado con vosotros, con lo cual voy a quitar este paquete. Porque antes en NPM, cuando tenías un paquete que habías publicado durante más de un día, no lo podías borrar. Ahora ya no. Pero este paquete se usaba por otra dependencia, esa dependencia se usaba por otra dependencia y esa dependencia se usaba por Babel. Que Babel es se usa en todos los frameworks y en todo el mundo. Y es para compilar JavaScript. Entonces, como Babel usaba esta dependencia y esta dependencia ya no existía, pues en todo el mundo no se pudo desplegar durante un día porque no se podía resolver la dependencia. Y se lió muchísimo. ¿Vale? Y dices, joder, por este código voy a tener ahí otra dependencia más. Entonces, hay muchas veces que, y insisto, no es cuestión de reinventar la rueda, pero hay que evaluar el coste real que tiene el incluir dependencias, que parece que son gratis. No, no son gratis. Tienen un coste de peso, de mantenimiento, de actualización y de seguridad. De acuerdo. Bueno, pues me quedan algunas preguntillas por ahí, pero yo creo que hemos visto las más relevantes. Y ya podemos ir cerrando por aquí, si te parece, César, y Perfecto. citándonos para el próximo día de clase, que será este próximo viernes. Tenemos aquí clase con César para seguir avanzando en el mundo de React. Muy bien. Pues nada, nos vemos el viernes. De acuerdo. Una última, perdona. ¿Hay herramientas en el navegador donde pueda ir revisando o depurando el store de Context API? Pues en lo que es las DevTools de React, que no sé si las tengo instaladas, sí. En la parte de la aplicación, como al final el contexto, a ver, como al final el contexto no dejan de ser pues una prop, las puedes ver. Y aquí tienes el contexto. O sea que sí, lo puedes ver, lo puedes depurar. De acuerdo, se ve un poco pequeño, pero ya... Aquí está. La parte del contexto lo tienes aquí. O sea que sí, lo puedes depurar. Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias, César, por tu tiempo. Ha estado muy bien la clase. Pues nos vemos el viernes. Exacto. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.